El estrecho de Gibraltar es la puerta por donde entraron a la península ibérica procedentes de África los primitivos suros, una de las razas bovinas antecesoras del toro bravo actual. Así pues, Cádiz es desde tiempos remotos cuna de toros bravos. En cualquiera de sus variados entornos se dan las condiciones ideales para la vida de este animal, desde los llanos de la laguna de la Janda, cerca de Vejer y Barbate, hasta las estribaciones de la serranía de Ronda. Las estacas de acebuche y los cercados con chumberas acotan el territorio del toro en estas dehesas gaditanas, donde pastan algunas de las más conocidas ganaderías españolas, como son las de Álvaro Domecq, Jandilla o los herederos de Carlos Núñez. La ganadería brava en la provincia de Cádiz se sitúa en torno a varios enclaves fundamentales que conforman la llamada Ruta del Toro. Uno de ellos es la zona serrana de Alcalá de los Gazules. Son fincas de suaves colinas, cerros y laderas, espacios abiertos y sanos muy adecuados para el fortalecimiento de los toros. El centro de esta Ruta del Toro es Medinasidonia, vieja ciudad de raíces fenicias, donde el pozo de la importantísima huella árabe permanece vivo en muchos de sus rincones, como la Puerta de la Pastora. Las blancas plazas y callejuelas de Medina sufren a menudo el molesto azote del viento de levante, fenómeno meteorológico característico de esta región. Su fuerza agita y retuerce las ramas de acebuches, quejigos y alcornoques, que son las especies arbóreas propias de estos campos, y también altera el carácter de los toros. El viento es el único aspecto negativo en una tierra, por lo demás espléndida para la crianza de reses de lidia. La Ruta del Toro finaliza en Jerez de la Frontera, ciudad bodeguera por antonomasia y cuna de las principales familias gaditanas dedicadas a la ganadería brava. Apellidos de origen extranjero, como los Domecq, que sobre la base de la floreciente riqueza vinícola adquirieron los toros para prestigiar sus bodegas y que con el paso del tiempo han influido decisiva y muy positivamente en el devenir de la tauromaquia. Otros cultivos como el algodón y la remolacha dominan en nuestros días la mayor parte de las antiguas marismas situadas en la margen izquierda del Guadalquivir, desde Utrera a Lebrija, Trebujena y Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda es un lugar diferente a todos. Su origen tartésico y su excepcional ubicación frente a la desembocadura del Guadalquivir le imprimen un carácter exclusivo. Ciudad marinera y comercial, a sus puertos arriban los barcos para dejar una suculenta carga de pescados y mariscos, entre los que el langostino es el rey indiscutible. Frente a las playas de Sanlúcar, con el Guadalquivir por medio, se dibujan los pinares del Coto de Doñana, que dan entrada al más grande paraíso natural de la península. A ambos lados del río encontramos aún retazos de marisma virgen, horizontes infinitos que el toro bravo buscó instintivamente para vivir y en cuyos suelos salitrosos crecen el armajo, la espiguilla y el carretón. El pinar de Algaida verdea sobre los lucios y salinas. Nutridos bandos de flamencos y anátidas levantan el vuelo cuando pasan las vacas por los fronteros cercados de Albentu, uno de los últimos reductos marismeños del toro bravo. Albentu es un nombre con resonancias míticas. Paraje de toros desde tiempo inmemorial, fue cortijo de Otaola, los Garbey, el marqués de Villamarta y hoy es propiedad de los herederos de José Núñez Guerra. Sus 11.000 hectáreas están divididas entre los numerosos miembros de esta larguísima familia
conocidos como los Núñez de Trebujena, que llevan sus respectivas vacadas en partes independientes. El rey Alfonso XIII visitó esta finca en la primavera de 1908, invitado por Villamarta para presenciar un acoso y derribo. En esta y todas las faenas camperas son expertos los hijos de José Núñez Núñez y sus muchos primos, bisnietos del mencionado patriarca familiar, quienes llevan en la sangre el campo bravo marismeño. Muy próximo a Albentu, se abre generoso el ancho Guadalquivir. Sus aguas, que antiguamente inundaban la marisma salvaje en épocas de crecida, hoy hacen posible el cultivo del arroz, principal fuente de riqueza en las tierras que durante siglos fueron reino del toro bravo. El Guadalquivir abraza aquí a las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Sus gentes están hermanadas por la intensa devoción a la Virgen del Rocío, patrona del pueblo onubense de Almonte y reina espiritual de la marisma. Adentrándonos desde Almonte hacia la campiña de Huelva, nos detenemos en Niebla, la capital de la comarca del Condado, asentada a orillas del río Tinto. Sus aguas ferrosas nos conducen un poco más abajo hasta la finca La Ruiza, donde pasta la ganadería de Tomás Prieto de la Cal. En estos campos, que se reparten a la par la agricultura y el ganado, se guarda la casta de Veragua, ilustre casta fundacional de la genealogía del toro bravo. La Ruiza es el punto de arranque de una ruta ganadera que se extiende por el sur onubense hasta la raya de Portugal y que tiene paradas interesantes en las dehesas de San Juan del Puerto, Trigueros y Gibraleón. Volviendo los ojos de nuevo hacia la marisma, nos trasladamos a Partido de Resina, muy cerca del pueblo sevillano de Villamanrique de la Condesa. Este es el hogar de la antigua ganadería de Pablo Romero. Toros de arrogante seriedad y estampa inconfundible que viven en estas tierras llanas y arenosas, situadas entre los pinares rocieros y el río Guadiamar. Los Pablo Romeros pastaron durante mucho tiempo en Sanlúcar la Mayor, localidad del Aljarafe que se encuentra a tiro de piedra de Sevilla. La mágica ciudad hispalense está considerada la capital del mundo taurino, con centro en su incomparable plaza de la Real Maestranza, donde la bravura del toro se aprecia con una especial sensibilidad. El cauce del Guadalquivir, que pasa junto a la Maestranza, define los perfiles del campo sevillano, que tiene sus tierras más fértiles en la Vega y la Campiña. Aquí las ganaderías bravas son pequeñas islas en medio de los feraces campos de labor. Aquí más que nada se cultivan los cereales, como el trigo, la cebada, la avena, el girasol, algodón en la parte de riego y olivar, lo mismo de molino que de verdeo. El tema del ganadero, aquí hay relativamente poco porque, como tú lo has dicho, es campiña y entonces está casi más todo dedicado a cereales y a otros cultivos que a la ganadería. Sí es verdad que la ganadería es un complemento para los cultivos, como los cultivos un complemento para la ganadería. O sea, las dos cosas se llevan en conjunto porque el ganado aprovecha después en el verano los pastos que quedan después de la recolección. Incluso el ramón del olivar cuando se tala, pues también lo aprovecha el ganado. Entonces el ganado nos viene bien porque es un complemento para la agricultura y a su vez la agricultura nos viene bien porque complementamos el toro con la comida que son sus productos. Además de la importancia de su ganadería brava, la finca Los Ojuelos es una referencia muy señalada en la cría del caballo español de pura raza.
Pocos equinos tienen tanto predicamento en el campo andaluz como los que engendran las yeguas de Benítez Cubero. El caballo y el toro bravo se dan la mano en otro de los cortijos con más solera de esta zona, como es San José de Bucaré, donde el rejoneador Javier Buendía y varios de sus hermanos mantienen sus célebres toros de casta Santa Coloma, reses de viva bravura que la familia Buendía viene seleccionando con acierto desde hace décadas en esta misma finca cercana a Alcalá de Guadaira y Morón de la Frontera. Campos llanos y eminentemente cerealistas que contrastan con las sierras situadas en el norte sevillano, donde la cría del toro ha cobrado gran pujanza en los últimos tiempos. Localidades como Castillo de las Guardas, El Ronquillo, Constantina o Almadén de la Plata acogen en su territorio a multitud de ganaderías bravas. El empuje de la agricultura trajo hasta estas latitudes a toros de hierros que antes pastaban en la Baja Andalucía y que se han adaptado muy bien al duro y agreste terreno serrano. Estas fincas tienen su continuación geográfica natural por el occidente en la Sierra de Aracena, situada al norte de la provincia de Huelva. Los quebrados contornos de la comarca de Aracena están cubiertos por dehesas de encinas y alcornoques. El elevado índice de pluviosidad y las suaves temperaturas propicia el crecimiento del manto vegetal y su tardío agostamiento. Esto favorece la crianza del toro bravo, que puede admirarse con frecuencia junto al otro gran señor de estas sierras, el venado. Sobre el cerro que le da nombre, el castillo de Aracena preside el blanco caserío de la localidad, famosa entre otros encantos por la Gruta de las Maravillas, que se encuentra en las entrañas del mismo cerro. Es una impresionante cueva natural esculpida durante miles de años por la acción corrosiva del agua en la roca caliza. Sin menoscabo de sus monumentos, el mayor tesoro de Aracena se encuentra a la sombra de las encinas, en las dehesas donde se alimenta el cerdo ibérico, materia prima de estos jamones y chacinas de exquisito sabor. El cerdo ibérico es el sostén económico de la Sierra de Aracena y el toro bravo es su complemento lujoso. Una buena muestra son estos magníficos ejemplares de la ganadería de José Ortega, uno de los hierros más representativos de la cabaña brava onubense. En esta dehesa, llamada Los Llanos, los toros combinan la seriedad y la nobleza, y entre ellos resaltan los de pelo colorado y castaño, muy abundantes en esta vacada. Desde Aracena, los montes se encadenan sin solución de continuidad hacia el este, configurando la cordillera de Sierra Morena, que tiene su extremo más oriental en Jaén. Numerosas especies de caza mayor, como el jabalí, habitan en las partes más emboscadas de esta serranía. Las zonas más abiertas son las que desde hace siglos ocupan los legendarios olivos de Jaén, que son a la vez el sustento y la cultura de estas gentes. Jaén es tierra de aceite,
pero también es una de las zonas más pujantes del país para la cría del toro. Esta finca procede de la segregación de las navas de Pedro Vagar que compró mi abuela. Y en la segregación le hemos cambiado el nombre de Nava Lentisco. Hemos conservado el nombre de Nava, el llano encima de la sierra, y le hemos puesto Nava Lentisco, porque el lentisco es un árbol representativo de esta sierra. Tenemos que diferenciar la sierra, los serreños y los serranos. Aquí estamos un grupo de ganaderos que somos los serranos. Nuestros abuelos vinieron de unas tierras mucho más pobres que estas, mucho más frías, los inviernos muy gélidos, insoportable la vida allí. Los animales allí, tanto la oveja como la vaca, no podían vivir en un invierno porque las nevadas eran de metro y medio de nieve, y nuestros abuelos tuvieron que buscar tierras más cálidas donde pasar el invierno. El lentisco, junto con la encina, junto con el piruétano, junto con la jara, el tomillo, pues da colorido a esta sierra. El nombre de Sierra Morena viene por todo el colorido de estos árboles. En lo alto de la serranía de Andújar, los toros de Román Sorando nos muestran su preciosa lámina. El lustre propio de la buena crianza, la armonía de sus pitones y la fija mirada tras la que se palpa su noble fondo. Señas de identidad de una ganadería que cría el toro para el éxito de los toreros. Más abajo, sobre el valle del río Rumblar, se encuentra la finca de Javier Araúz de Robles, quien nos explica las ventajas de Jaén para el toro bravo. Primero, que desde hace mucho tiempo somos yo creo que entre llamadas primera y segunda, o unión y asociación, hemos sido la provincia que tiene más número de ganado bravo, desde hace muchísimos años. Luego esto quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que la zona es evidentemente apta para criar el ganado bravo. Hombre, y en segundo lugar entiendo que si hoy en día seguimos afincados aquí, y si además todo el día siempre estamos criticando que el toro se mueve poco, que hace poco ejercicio, que hay que crear determinadas situaciones especiales para que el toro corra y se mueva, etcétera, etcétera. O sea, aquí lo tiene de forma absolutamente natural. Parece que lo lógico es criar el toro en esta zona, ¿no? La finca Burguillos, sita en el término de Guarromán, reúne en sus límites un variado compendio orográfico. Posee barrancas pedregosas y empinadas cuestas por las que los toros se mueven con inusitada facilidad. Cuenta asimismo con una ribera que serpentea en el fondo de los valles y hondonadas, desde los cuales se asciende a los cercados de perfil suave y adhesado, cubiertas en primavera por el manto multicolor de las flores. La reciedumbre del terreno también se refleja en la sencillez exterior del cortijo, en el que la piedra, la cal y la teja imprimen un sello netamente campero. Las últimas estribaciones de Sierra Morena llegan hasta Alcaraz, ya dentro de la provincia de Albacete. En esta comarca se encuentran los hierros más prestigiosos de la región manchega, que tiene otros núcleos de ganadería brava en los montes de Toledo y en los valles del Alberche y el Tajo. La Vega de Aranjuez, regada por las aguas del Tajo y el Jarama, es una zona de gran productividad agrícola, pero también posee una ilustre historia ganadera. Aquí pastaron las reales vacadas de Felipe III y Fernando VII, junto con la del Duque de Veragua, y hoy lo hacen, entre otros, los toros de Sotillo Gutiérrez. Bordeando la llanura se alzan los resecos cerros de Cienpozuelos, Seseña y Añover, donde las liebres corretean traviesas entre las matas de tomillo
frente por frente con los verdes prados de las Infantas. Recuerdo hace unos años que me dijo un señor que a la vez era ganadero, Gabriel, mira, con la finca que tú tienes en las Infantas de la Vega de Aranjuez, ¿no te das cuenta de que estás criando un toro con mucho lujo? Porque hay otras tierras que es donde tiene que estar el toro de Lidia y no las tuyas. Ese vergel de Vega de Aranjuez. Digo, pues mira, hijo mío, yo me gusta verles que nunca se termina la hierba verde en mis toros. Y como enamorado de ellos, pues estoy a todo lujo, sin ser un ganadero quizá tan potente como para permitirme esos lujos, pero yo ese lujo, como le tengo por capricho, creo que hasta que Dios quiera, pues seguiré, aunque sea con una vaca. La mayor parte de las ganaderías bravas madrileñas radican actualmente en dehesas de la Sierra de Guadarrama, más aptas para este tipo de uso que para la agricultura. El más clásico de los pueblos serranos ganaderos es Colmenar Viejo, donde el toro bravo es parte consustancial de su paisaje desde hace siglos. Las cercas de Soto del Real, Guadalix de la Sierra y Moral Zarzal también mantienen con fuerza esta tradición. Yo creo que es una ganadería para potenciar porque explota zonas extremas del terreno agrícola que no tendrían otro tipo de explotación y más idóneo que este, y que realmente donde están bastante bien definidos, y los planes de la Comunidad Económica Europea así lo recogen, que es para ese tipo de ganado de explotación extensiva, gran superficie, poca cabeza y con unas producciones extremadamente irregulares y reducidas, ¿no? La comarca ganadera del Guadarrama se extiende hasta Galapagar, Villalba y El Escorial. Las dehesas del Real Sitio son famosas por la calidad de sus pastizales, suelos llanos donde echan raíces multitud de fresnos y en menor proporción robles y encinas. Monasterio, Las Torreras, Puerta Verde y sobre todo El Campillo son nombres de fincas escurialenses ligadas tradicionalmente a la ganadería brava, en una zona donde esta actividad sufre cada vez con más fuerza la presión de la civilización urbana. Así las cosas, es posible que dentro de pocos años deje de escucharse el sonido de los cencerros y el reburbeo de los toros bravos. Hoy por hoy, aquí se desenvuelven aún ganaderías de tanto cartel como la de los herederos de Baltasar Iván. Toros de temperamental carácter en la plaza y fogoso comportamiento en el campo que mantienen la huella de su originaria procedencia contreras. Aunque no con la intensidad y frecuencia de antes, la nieve visita todos los inviernos estos pagos serranos, dando un toque muy particular a la cría del toro bravo en estas dehesas del Guadarrama. El deshielo alimenta el caudal de los principales ríos madrileños, como el Guadarrama, el Manzanares o el Lozoya, que nacen en las alturas de la sierra entre canchos y pinares. A la caída de la vertiente norte del macizo de Guadarrama se extiende la altiplanicie castellano-leonesa. Al paso por el Espinar,
encontramos un paisaje estepario, antes también ocupado por densos pinares, que fueron talados en el siglo XVI para construir la mítica Armada Invencible de Felipe II. Aquí pacen numerosas piaras de vacunos de carne y además existen varias ganaderías bravas, entre las que sobresale la de los herederos del conde de Mayalde, a la que pertenecen los toros que vemos en estas imágenes, también originarios de Contreras. Desde los fríos páramos de Ávila y Segovia, los caminos del toro bravo en Castilla nos conducen ineludiblemente a Salamanca. Ciudad monumental, religiosa y universitaria, la capital salmantina es también el centro de la importante actividad ganadera de la provincia, en la que posee una especial relevancia y tradición la cría del toro bravo, que tiene como marco las magníficas dehesas del Campo Charro. La comarca del Campo Charro ocupa la franja central del territorio salmantino, delimitada al norte por el Campo de Ledesma y los Arribes del Duero, y al sur por la Peña de Francia. En su parte oriental, el Campo Charro está surcado por el río Huebra, que atraviesa camino del Duero muchas y muy buenas dehesas de toros bravos. La finca con más personalidad de la ribera del Huebra es Castillejo. Sobre su verde tapiz resaltan inconfundibles las manchas blancas y negras de las vacas berrendas que lucen el hierro de Sánchez Covaleda. La fama le viene a Castillejo no solo por la calidad de sus pastos y arbolado, sino por estas reses gordas y bien puestas de pitones que traen al mundo unos toros conocidos con el simpático sobrenombre de los patitas blancas. José Manuel Sánchez, propietario junto con su esposa Pilar de esta ganadería, es un excelente conocedor de las dehesas del Campo Charro. Son fincas muy completas porque aparte de tener un arbolado de encina precioso, y tienen también un arbolado de roble, fresnos en las riberas, árboles de verano, pues tienen un sustrato, un terreno de una alta calidad. Tienen un inconveniente, pero que lo solventamos y lo hemos solventado toda la vida, que son los rigores climáticos, unos calores excesivos en el verano, con una sequía acaso muchas veces de 4 o 6 meses, y unos fríos tremendos, y buena prueba de ellos es esta casa de Terrubias, unos fríos tremendos en el invierno. Yo he conocido incluso temperaturas de 18 grados bajo cero, no es normal, pero sí de 4 o 5 bajo cero es normal. Las calidades de hierba, sobre todo para la cría del ganado vacuno y específicamente para el ganado de casta, son unas cualidades donde se mezclan gramíneas, se mezclan tréboles, es una calidad de hierba estupenda. Aparte de eso, las riberas muy pastables, también en los años buenos, que son casi todos, o normalmente casi todos, se siegan y producen luego forrajes, henos, que se le dan durante el invierno. Otra de las prácticas habituales es la poda de las encinas, que al beneficio para el árbol suma el valor añadido de las ramas, con las que se elabora el apreciado carbón de picón y en cuyos tallos se encuentran apetitoso bocado las vacas. Características de Salamanca son las vacas cárdenas de raza morucha, especie bovina autóctona de gran rusticidad y tamaño que vive de lo que produce naturalmente la dehesa.
Los encinares charros no solo ofrecen cobijo y pasto a las vacas moruchas, sino también al cerdo ibérico. El mejor estandarte de sus productos es la villa salmantina de Guijuelo, situada en la Sierra de Béjar. Los rebaños de ovejas son otro exponente de la riqueza ganadera de la dehesa, que fue la base sobre la que a mediados del 19 comenzó a desarrollarse aquí la cría del toro bravo. Una de las grandes casas del Campo Charro, Terrubias, es el reflejo de una época en la que el funcionamiento de la economía rural requería el trabajo de mucha gente a la que había que acoger y alimentar. La vida se hacía en torno al fogón de la cocina durante gran parte del año, por lo que esta era la estancia más importante de todas. Especial nombradía tuvo la cocina de San Fernando, la finca de Antonio Pérez Tabernero, uno de los ganaderos más inteligentes y de mayor influencia en la configuración del toro bravo moderno. Tradicionalmente, en San Fernando ha existido una magnífica parada de cabestros. Antes era de pelo berrendo encolorado y hoy son bueyes cárdenos de raza morucha. Solo ha cambiado su capa, no así su doma, que sigue siendo excelente. La historia y el presente de San Fernando gira alrededor de sus toros, los famosos apés, conocidos así en referencia a las iniciales de Antonio Pérez. Animales de proverbial nobleza, en los que se funden las sangres murube y gamero cívico, dos de las estirpes fundamentales de la ganadería brava. La primavera salmantina, más tardía que la andaluza, permite a las hermosas vacas de Antonio Pérez disfrutar de un mar de hierba hasta bien entrado el mes de julio en esta llanada de San Fernando. La otra gran arteria fluvial del Campo Charro es el río Yeltes, que discurre por el tercio más occidental de la comarca. Buen río pesquero y de gran encanto paisajístico, da nombre a varios pueblos en los que existen ganaderías bravas de gran abolengo. Tal es el caso de Martín de Yeltes y Villavieja de Yeltes. En este último nos detenemos unos instantes para contemplar su pulcra y empedrada plaza mayor. A muy corta distancia de Villavieja está la finca Hernandinos, otro de los símbolos de la ganadería brava salmantina. Entre las peculiaridades de Hernandinos están sus cercados, construidos con grandes losas de granito. También es significativa la escasez de encinas, que en este rincón geográfico cede su supremacía al roble. Pero lo principal en esta casa es el haber conservado a lo largo del tiempo la misma filosofía respecto a la selección del toro, una línea muy definida y personal. Francisco Galache, gran maestro del toro bravo, ha mantenido con fidelidad el tipo clásico de las dos procedencias que tiene en su ganadería, Encinas y Urcola. Además, jugando con dos sangres muy distintas, ha logrado unificar su bravura, imprimiendo a sus reses una personalidad muy definida. Desde Villavieja tomamos rumbo al sur y, acompañando el vuelo de los buitres que planean por sus crestas, llegamos al puerto de Perales, camino natural hacia Extremadura. Descendiendo por carreteras secundarias, encontramos parajes de agreste belleza, en los que se suceden los saltos de agua, los arbustos en flor y las tupidas pinadas.
Una abandonada cabaña de pastores nos saluda antes de entrar al precioso pueblo de Robledillo de Gata, donde el tiempo parece estar detenido en otra época. La Sierra de Gata ha sido tradicionalmente paso obligado para los rebaños trashumantes que viajaban desde Salamanca en busca de los templados campos extremeños. Entre Moraleja y Coria pasan los ríos Arrago y Alagón, que se unirán con el Tajo bastantes kilómetros más al sur, a la altura de Alcántara. El monte se transforma en dehesa y de nuevo la encina se hace dueña del terreno. Son fincas de buena superficie y clima benigno. En sus cercados se dan excelentes pastizales de trébol y crecen también los alcornoques, si bien en menor proporción que las encinas. En las copas de los árboles existen numerosos anidamientos de cigüeñas, especie que encuentra en la dehesa un hábitat privilegiado. Siendo los términos de Moraleja y Coria eminentemente agrícolas, desde hace mucho tiempo son tierras de invernada para las reses de importantes ganaderías salmantinas. Entre ellas está la mencionada de Sánchez Covaleda, que aquí ha trasladado gran parte de sus efectivos, como estos toros de sangre Santa Coloma que vemos junto a la charca cristalina de la finca Zamarrí. Otras ganaderías muy conocidas, especialmente la de Victorino Martín, contribuyen a dar realce a la crianza del toro en esta zona de Cáceres. Otros afluentes del Tajo, pero de menor entidad, son el Arroyo de la Vid y el río Almonte, que tienen en sus márgenes varias dehesas que conforman un pequeño núcleo ganadero en torno a Trujillo. Esta zona comparte con la anterior las favorables condiciones de suelo y climatología antes comentadas. Pero además tiene a su favor una estratégica ubicación geográfica. Por un lado se encuentra muy bien comunicada con el centro peninsular y por otro está muy próxima a una de las más ricas reservas naturales españolas, el Parque de Monfragüe. Este es el entorno que rodea a la dehesa El Pardal, donde hace unos años llegaron procedentes de Salamanca las serias vacas de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes, propiedad de los hermanos Sánchez Urbina. La Extremadura del Toro Bravo tiene su límite meridional en la comarca de Olivenza. Ciudad situada en el extremo más occidental de Badajoz, posee un peculiar carácter en el que se mezcla lo hispano y lo portugués, pues une a su condición fronteriza el hecho de haber pertenecido a la corona lusitana hasta principios del siglo XIX. Olivenza y su zona limítrofe es hoy en día el punto más importante desde la óptica del toro bravo en esta región. Lo primero y lo más importante de todo es la calidad que tenemos en las dehesas. Son unas fincas extraordinarias de pasto y bueno, y de encinado. Entonces, esto se adapta muy bien pues, para criar toro bravo porque tiene un pasto natural extraordinario
y que se adapta fenomenalmente al medio ambiente que tenemos. Aquí ha habido un cambio. El primero fue que fuimos nosotros como ganaderos, después de renglón seguido vino Ángel Peralta por la amistad que le unió a mi padre, y bueno, Ángel cuando vino aquí vio estas fincas y vio la calidad de comida que había aquí, pues rápidamente se vino aquí y sucesivamente han ido viniendo muchas ganaderías, ¿no? Y hoy día pues Olivenza, pues, ¿qué te digo yo? Pues ahí me parece que son 17 o 18 ganaderías instaladas aquí en la comarca de Olivenza. Estos astados, de excelentes hechuras, pertenecientes al Hierro de Píriz, pastan en la finca Las Noras y se caracterizan por la dulce nobleza de sus embestidas. Su estampa es un canto a la belleza del toro de Lidia. Más abajo de Olivenza, camino del pueblo que le da nombre, se yergue el castillo de Alconchel, cuya silueta se ve desde todas las dehesas ganaderas en muchos kilómetros a la redonda. Desde estas almenas, los templarios contemplaron sus antiguos dominios que se extendían por toda la comarca, desde Barcarrota e Higuera de Vargas hasta Jerez de los Caballeros y Burguillos del Cerro. En estos contornos se asientan las ganaderías más clásicas de Extremadura, como son las de la familia Albarrán y los herederos del conde de la Corte. Y como en todas las buenas tierras de dehesa, el cochino ibérico recibe aquí el cuidado que merece su extraordinaria calidad. Desde Extremadura nos asomamos hasta la ribera del Ebro para concluir este recorrido por la geografía española del toro bravo. A nadie se le escapa que Navarra es una tierra de gran afición taurina. Menos conocida es, sin embargo, su tradición en la ganadería brava, que desde muy antiguo se desarrolló, entre otras, en las localidades de Tudela, Villafranca, Caparroso o Funes, a la vera de los ríos Ebro, Arga y Aragón. En estos mismos lugares, junto a las huertas donde se cultiva el pimiento y el espárrago, subsisten actualmente unas pocas vacadas bravas orientadas a producir reses para las capeas y juegos de recortadores que se celebran en todas las fiestas de los pueblos de la ribera. De la antigua casta autóctona navarra solo quedan algunos restos dispersos en contadas ganaderías, como las de Adolfo La Huerta y Vicente Domínguez. Son vestigios que hablan del perdido esplendor de esta raza, prácticamente extinguida desde el primer tercio del siglo XX. Los métodos de crianza, selección y manejo del ganado bravo en Navarra no tienen semejanza con los de otros lugares de España. Las vacas no viven en grandes fincas, sino en pequeños prados y sotos comunales abiertos, de manera que un pastor y su perro bastan para cambiarlas de un prado a otro con la misma facilidad que si se tratara de un rebaño de ovejas. Cuando el sol empieza a calentar, las vacas navarras se meten en la fresca espesura de las choperas. Las vemos alejarse con el deseo de que esta estampa permanezca viva por muchos años más.